abierto. Es decir, yo le compro el aparato, le veo y está de esa manera, y para que pase a su modo cerrado o para que pase a modo activado, yo tengo que presionarle o tengo que subir el interruptor y ahí pasa a su estado cerrado. Pero normalmente está en modo abierto. Estos que están acá se denominan normalmente cerrados. ¿Ok? Esa simbología es solo para el término contable. Miren, aquí nuevamente vemos la definición de lazo abierto. Como les había dicho antes, nosotros vamos a trabajar en este tipo de señales, en este tipo de sistemas. De lazo abierto ingresa la señal, si es que es en este caso, ¿qué puede ser? La temperatura misma. Sí existen elementos de temperatura que tienen dos estados, se llaman termostatos, ¿no es cierto? Al termostato le fijamos en un valor, si sobrepasa el valor, se apaga, y si baja de ese valor, se prende. Solo tiene esos dos estados. Entonces vamos a decir que estamos con un termostato. Le seteamos al termostato en 25 grados. Entra al sistema de control y dice, ¿estamos a 25 grados o menos? Sí. Entonces aquí no pasa nada y pasa la información. Pero resulta que subió y ya llegó a 30. Entonces cuando llegó a 30, nos dice el termostato que se tiene que apagar. Y como pasó de un estado de cerrado a abierto, se acciona y desconecta a nuestro motor, y ese motor que tal vez activaba una banda transportadora, que tal vez activaba un sistema de nivel, un sistema a 2 niveles, se apaga y sale del sistema. Nuevamente se bajó porque ya se apagó. Ahora resulta que empieza a medir nuevamente la temperatura, y ya estamos en una temperatura de 25 grados, que es lo normal en nuestro sistema, y manda a prender nuevamente nuestra banda transportadora. Este sistema solo es así, prendo, se prende, apago, se apaga. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos sistemas a lazo cerrado, como les decía? Este ya está más completo. Aquí viene la parte de la señal. La señal ingresa, mide, por ejemplo, igual si fuese temperatura, mide la temperatura de 25 grados. Si es que esa temperatura sube o baja, va a tomar una decisión. Si es que sube, ¿qué es lo que me dice? Prende un ventilador. Entonces, si ese ventilador logró que la temperatura se regule, manda nuevamente la información, censa la información y luego le vuelve a mandar. ¿Qué es lo que está pasando con esa activación de ese ventilador? ¿Sí? Si es que ese ventilador permitió que el sistema vuelva a estar en su condición normal, que es de 25 grados, aquí se vuelve a tomar una decisión. Ya estamos a 25, apágate el sistema. Pero si aún no logra regularse a 25, dice no, estamos en 26 o estamos en 27, sigue prendido. Ya está bajando la temperatura, estamos en 26, sigue prendido. Pero ya logramos llegar a 25, ahora sí apaga. Entonces este es un sistema más completo, pero eso ya se logra con el PLC. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando, como les decía, con un tipo de señal que se llama digital, ¿sí? Que solo toma dos valores, o 0 o 1, prendido o apagado. ¿Y la analógica cuál es? La analógica es temperatura, pero el control de temperatura ambiente, por ejemplo. La presión, ¿qué más? La humedad, todos esos son valores de temperatura analógicos, son valores analógicos. ¿Sí? Nosotros trabajamos con valores digitales, sí podemos trabajar con temperatura, pero solo es o no es. ¿Estamos a 25 o no estamos a 25? Cuando es analógica ya podemos decir, ¿es 25,5 o es 25,6? Por favor. ¿Sí? Acá en cambio solo es 25 o no es 25? No hay más opción. Para cuando son variables digitales, cuando ingresemos a no íbamos a ingresar a PLCs, cuando ingresen a PLCs, aquí trabajamos con algo que se denomina álgebra de Boole, que son dos estados, 0 o 1, que es 0 y 0, que es 0 más 0, que es 0 por 0, que es 0 por 1, que es 0 más 1. Esto lo
verán con más detenimiento en lo que es automatización, ya lo que es el álgebra de Boole. En las variables analógicas, aquí ya tomamos valores, por ejemplo, del voltaje. Si habláramos de digitales, el voltaje es o es 0 o es 5. Pero cuando ya hablamos de variables analógicas, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos conocer para poder automatizar un sistema? Lo que necesitamos primero es cuáles son las especificaciones técnicas, es decir, si ustedes quieren subir una carga en 2 niveles, ¿sí? Si ustedes quieren subir una carga de aquí al segundo piso, lo primero que tienen que conocer es cuánta carga van a subir, porque si van a subir 1 libra van a necesitar un motor pequeñito, pero si quieren subir 20 kilos van a necesitar un motor más grande. Entonces lo primero que ustedes necesitan conocer es cuáles son las especificaciones de lo que quieren hacer. ¿Quieren cargar 20 kilos? Pues vamos a seleccionar un motor que soporte la carga de 20 kilos. Si van a cargar 1 libra, pues necesitan un motor más pequeño que soporte la carga de 1 libra. ¿Okay? Luego tenemos que buscar las opciones tecnológicas más eficaces. Si es un sistema que simplemente sube y baja, pues con un contactor es suficiente. Pero si el sistema ya necesita que verifique que la carga esté en el peso correcto, ya necesitaríamos una galga para pesar que el valor es lo adecuado. Pero si necesitan que arriba cuando llegue automáticamente salga y se posicione en alguno de los cuartos, ya necesitamos adicionalmente arriba una banda transportadora. Pero si un operador va a colocar la carga, eso sube y otro operador la quita, solo necesitaríamos un contactor. Dependiendo de los elementos o cómo querramos que funcione nuestro sistema, nosotros vamos a escoger qué elemento sería más opcionado para automatizar o para controlar nuestro proceso. Luego tenemos que analizar lo económico. Si solo es un sistema que sube y baja, ¿para qué conecto un PLC? El PLC es más costoso que un contactor. Un contactor vale $20. Un PLC, un relé logo, que es de los más sencillos que se denominan micro PLCs, valen $120. No así un PLC ya industrial del tipo Siemens desde 7200 que vale $600. Entonces yo no podría decir para este sistema voy a conectar un PLC S7200, siendo que el sistema simplemente sube y baja una canasta, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que veamos, cuál es la mejor opción, tomamos la decisión y nos vamos, ya sea por lógica cableada, solo con el uso de contactores, o nos vamos con lógica programada, que sería ya con el uso de PLCs. Si nos vamos con el uso de PLCs, significaría que nuestro sistema ya tiene sensores, que necesita una retroalimentación y necesita muchas entradas y muchas salidas. De preferencia, ahí sí es irse por una lógica programada, porque todo lo que vamos a cablear nosotros sería reemplazado en programación por un PLC. A los PLC solo le conectamos el contactor y el motor. En lógica cableada nosotros tenemos que conectar todo un sistema para que se pueda prender el motor y ya vamos a ver sus diferencias, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos hacer para poder implementar un sistema de control. Este es un ejemplo, miren, de la diferencia entre la lógica programada y la lógica cableada. Esta es la lógica programada. Estos 3 rectángulos que están aquí representan a mi PLC. Al PLC yo solo le conecto un pulsador directo a su entrada y a la salida, miren, 2 cables con 2 focos y se acaba la conexión en lo que es un PLC. Internamente puedo programar que aplasto el pulsador y se prende el uno, que aplasto el pulsador y se prende el otro, que aplasto el pulsador y empieza el uno, el otro, el uno, el otro, el uno, el otro, que aplasto el pulsador y se prende el uno un día y el día siguiente el otro. Todo eso yo puedo programar dentro de este PLC. Pero ahora miren, para lo que es lógica cableada, si es que yo quiero prender este foco con este pulsador, yo aplasto, se activa el contactor, este es el símbolo de la bobina del contactor, el contactor se activa, cierra el contacto, este se prende y como tienen el mismo nombre los contactos, van a accionarse cuando este se prenda, este pasa a modo abierto y este se apaga. Si yo necesito que se prendan con un tiempo, aquí me tocaría aumentar un relé que se denomina de temporización.
Si yo necesito que este se prenda y este se apague, igual necesito otro tipo de relé que se denomina relé horario. Si yo necesito que este se prenda y que luego le suelto y a la siguiente vez que la aplaste se prende el otro, pues necesito más contactores para generar esa lógica de control. Para cualquier acción que yo les quiera dar a estos elementos voy a necesitar más contactores, más relés, más temporizadores, más elementos físicos. Si yo acá en el PLC necesito darle tiempo, ya no necesito relés, simplemente le programo internamente. Si necesito que se prenda el uno o el otro y para eso necesito más contactores, pues internamente hay elementos que se denominan de memoria que se pueden programar internamente. ¿Sí? Es la diferencia, es en la parte del tablero de control. En la parte física es donde más se ve la diferencia entre un PLC y una lógica cableada. En la lógica cableada necesitamos todos los elementos físicos y todos esos elementos físicos vamos a tener que conectar con cables. En el PLC, la mayoría de la lógica de control va dentro del PLC de forma programada y la programación gráfica. A las entradas y a las salidas del PLC solo se conectan si es motor, el motor, si es del pulsador, un pulsador, si son más pulsadores, más pulsadores. ¿Sí? Aquí se le ve una diferencia clara de estos elementos. Vamos a ver entonces, miren, aquí hemos visto que para poder hacer el diagrama de control necesitamos los símbolos. Aquí yo no me grafico el foco, no grafico el pulsador, tal como nosotros lo observamos en los tableros, que es un círculo con distintos colores, o no le graficamos al contactor con el cubo que es, ¿no es cierto?, y todos los elementos, solo se grafican ciertas partes de los elementos. Entonces justamente vamos a ver a la simbología eléctrica. Miren, este es el ejemplo de un contactor. El contactor físicamente tiene puntos para conectar la bobina, tiene puntos para conectar los contactos principales, los contactos auxiliares y todo esto corresponde al gráfico de un elemento contactor. Este es una forma también gráfica del elemento contactor, pero nosotros no graficamos eso en los planos eléctricos. En los planos eléctricos nosotros graficamos la simbología. Aquí tenemos, por ejemplo, la simbología de los contactos principales del contactor. En un contactor nosotros graficamos tres cosas. En el contactor graficamos la bobina, graficamos los contactos principales y graficamos los contactos auxiliares. Los contactos principales y los auxiliares es como que pero son iguales, lo único que diferencia es que se tiene un cerrado. ¿Cómo se diferencian? Los contactos principales van a tener un dígito. ¿Sí? Cuando ustedes observen un contactor, por ejemplo, así, ustedes le pueden ver que todos los contactores al lado de los tornillos donde yo conecto el cable siempre van a tener una numeración. Entonces, esto de aquí va a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que hace esa numeración para mí? Me da información y me dice, los elementos que tienen números impares son la entrada a la conexión de mis contactos principales. Y los números pares son las salidas de esos contactos principales. Estos contactos principales se utilizan para conectar motores. Yo no podría conectar un motor a estos contactos que están aquí. ¿Por qué? Porque los motores, y más cuando son grandes, ya para las grandes industrias, cuando yo quiero arrancar el motor necesito una corriente muy grande para poder romper la inercia porque está parado. Entonces esa corriente muy grande, estos contactos que están aquí no la soportarían. Por eso se utilizan estos contactos que se denominan principales, porque estos contactos principales están diseñados para resistir, por ejemplo, hasta 10 o hasta 20 amperios, dependiendo del tipo de contactor que yo elija. En cambio, estos elementos auxiliares muchas veces soportan de 3 a 7, inclusive hasta 10 amperios, pero la corriente que manejan es menor. Por eso es que estos contactos son auxiliares y ya vamos a ver que se grafican en el circuito de mando. Y estos contactos que son principales se van a graficar en el circuito de fuerza. Se grafican en dos circuitos diferentes.
a pesar de que todos ellos contemplan un mismo elemento, ¿sí? Y ahora, ¿cómo diferenciamos de estos elementos que están aquí? Resulta que estos elementos van a tener en cambio dos dígitos, 11 y 12, y 13 y 14, ¿ya? Entonces, al tener dos dígitos, ya vamos a ver que el segundo dígito nos va a indicar, nos va a mostrar si es abierto o es cerrado. Cuando termine en 1 y en 2, vamos a encontrar que son abiertos, y cuando terminen en 3 y en 4, vamos a encontrar que esos contactos son cerrados. ¿Cómo hacemos si tenemos más contactos? Ahí solo cambia 21, 22. 31, 32, 41, 42. Y si son cerrados, 23, 24 el segundo par, el tercero 33, 34, el cuarto 43, 44 y así. Lo que va cambiando es el primer dígito si es que tenemos más contactos. ¿Ok? Y este elemento que está aquí, que también es una parte esencial, sin esa bobina estos contactos no se prendieran ni se apagaran, ¿sí? Esto se denomina bobina, y las bobinas les vamos a identificar porque suelen venir con esa nomenclatura, dice A1 y A2. Importantísimo, en los contactores y en los elementos tenemos que determinar qué es entrada y qué es salida, porque para poder conectar, para poder armar nuestro tablero, nosotros decimos, de fase va a la entrada del elemento, de la salida del elemento va a neutro, y así es como se tiene que conectar. A veces se ha dado casos que aquí en el laboratorio conectan esta bobina al revés. La A1 es de entrada y viene desde la fase hasta los elementos de control y se conecta en la bobina. Y de la salida va a neutro. Si conectan al revés, el contactor no funciona bien. Entonces, por eso es importante que de los elementos que vienen de fase se conecten a la 1 y el A2 vaya al neutro. Asimismo, estos elementos que están aquí hay que identificar cuáles son entradas, cuáles son salidas. Los 1, 3, 5 son entradas, 2, 4, 6 son salidas. Los elementos pares son salidas, los elementos impares son entradas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Las normas internacionales que siguen esta simbología, hay varias. Hay la IEC, que es la norma internacional. Tenemos la norma NEMA, que es una norma de asociación de varios fabricantes eléctricos. Tenemos la norma ANSI y tenemos la norma DIN, que es una norma alemana, y la ANSI, que es una norma estadounidense. Existen muchos softwares en el mercado para poder hacer los planos eléctricos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, como les dije al inicio de la clase, en el software Cadecimo. El software Cadecimo está con una norma IEC, pero asimismo podríamos encontrar otros softwares, por ejemplo el TUI, me parece que es. Ese tiene otro tipo de normativa y la simbología es diferente. Cuando ustedes sacan un elemento de los distintos simuladores, a veces va a salir con una simbología como la que está arriba u otra simbología como la que está abajo. Una preguntita, ¿y la normativa de la UL? La UL no tiene simbología, esa es más que nada para lo que son normativas de... Pero esa es más estandarizada para los Estados Unidos. Sí, esa es más estandarizada para Estados Unidos. UL es laboratorio, UNDER, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hace UL? UL hace ensayos, verifica que se cumplan ciertas normativas. Ellos también tienen normativas. Por ejemplo, adoptan algunas normativas internacionales para la seguridad eléctrica de los aparatos. Y ellos hacen los ensayos y emiten certificaciones y dicen, este contactor sí cumple la norma de seguridad IEC, UL, no sé cuántito. Este aparato eléctrico, esta pantalla, por ejemplo, las pantallas de aquí dice UL E247-144. Puede ser que ese sellito UL haya sido otorgado debido a que le hicieron ensayos de seguridad eléctrica, de compatibilidad eléctrica, cumplió todo y le otorgaron su sellito. ¿Sí? Eso más que nada hace UL. Ya,
nosotros vamos a trabajar con algo que se denomina lógica eléctrica. Pues les decía, no hay así como que 2 más 2 es 4. Ahí sí nosotros sabemos que cuando se suma se aumenta la cantidad. En programas, en automatización, hay que identificar qué camino tiene que seguir la corriente eléctrica para que se prenda mi motor dadas las condiciones que yo quiero que cumpla. Quiero que se prenda el foco. ¿Qué tengo que hacer para que se prenda el foco? ¿Sí? Como la conexión que tenemos aquí. Entonces tenemos un interruptor, se cierra el interruptor, la corriente eléctrica pasa y se prende el foco. Pero ¿qué tal que no tengo un interruptor y tengo 3? Y yo les digo, si es que se activa el 1 y el 3, tiene que prenderse el foco. Si se activa el 2, no. Entonces ahí tendríamos que nosotros ingeniarnos para saber cómo tengo que conectar a esos 3 interruptores, inclusive para que mi lámpara se prenda. Porque la condición sería, tengo 3 interruptores, si el 1 y el 2 están activados y el 3 no está activado, préndete lámpara. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar esto que se denomina lógica de control o lógica eléctrica para aplicar todo lo que conocemos y nuestro razonamiento para poder hacer que se cumpla la condición que quiero que se dé. Pero se necesita mucho razonamiento, por eso es que cuando hacemos los diseños de algunos ejemplos que tengo aquí, en alguna clase, resolví los ejercicios así aquí en clase y no me salió lo mismo que tenía en la presentación, pero igual los dos cumplían las condiciones. Es porque tal vez en ese momento yo le pensé de una manera a la solución, pero en ese momento le pensé de otra forma. Entonces aquí ustedes tienen que buscar la forma de solucionar el problema y no siempre van a tener la misma solución. Por eso es que en los exámenes a veces es muy fácil identificar que alguien se copió, porque resulta que los dos cometieron el mismo error, los dos no cumplen la condición y hay milagro, los dos pensaron igualito y no se cumple eso. Entonces, cada uno tiene que centrarse. Inclusive el examen final a veces les he mandado a la casa porque realmente es muy fácil darse cuenta que se copiaron. A veces solo le cambian el orden, dice este lo voy a poner aquí, pero la condición o la lógica que utilizaron cumple, tiene el mismo error, cumple la misma secuencia y no siempre se da eso, así que pilas con eso, ¿ya? Cada uno tiene que resolver los circuitos de acuerdo a su propio razonamiento. Ya, ¿cuál es la ventaja de que hagamos los diagramas de control y los diagramas de fuerza? Los diagramas de control y de fuerza nos van a permitir armar nuestros tableros eléctricos. Ya les había dicho, de ley alguien alguna vez en las industrias, en las empresas que trabajan, a veces incluso para prender focos o sistemas de iluminación que son muy grandes, tienen un tablero eléctrico. Y ese tablero eléctrico tiene en la parte de arriba protecciones, en la parte de abajo tiene relés, tiene tal vez una fuente de UPS y todo eso está dentro de un diagrama, de un cuadro de control. Pero ese cuadro de control fue realizado bajo un plano eléctrico. Si no tenemos ese plano eléctrico, muy difícilmente alguien solo con la mente dice este va aquí, este va acá, este va acá. Al menos cuando son circuitos muy grandes es muy difícil guiarse con los cables si es que no tenemos ese plano eléctrico. Entonces, nosotros con estos planos eléctricos podemos interpretar de mejor forma y de una manera más fácil cómo está el funcionamiento del sistema. Porque si ustedes van a ese tablero y solo ven elementos ahí, no saben si el 1 está conectado al 3, si el 4 está conectado al 2. La única forma de saber qué elementos están conectados o cómo funciona el sistema es a través de nuestros diagramas de control y de fuerza. ¿Sí? Entonces, justamente, vamos a ver 3 tipos, bueno, 2 principalmente, porque los de protección forman parte del de mando y el de fuerza. Entonces, vamos a ver qué elementos se conectan en el circuito de mando, qué elementos se conectan en el circuito de fuerza. ¿Sí? Y los elementos de protección que tenemos. El primer elemento de protección que tenemos es el fusible. ¿Qué hace el fusible? El fusible protege a los aparatos. ¿Sí? Aquí vamos a ver una diferencia. Hay elementos que protegen a los dispositivos, hay elementos que protegen a los cables, hay elementos que protegen a los motores y hay elementos que protegen a las personas. ¿Sí? Su fin es diferente. Los fusibles están creados para proteger específicamente a los dispositivos eléctricos.
¿Frente a qué? Frente a corrientes muy altas. ¿Cuándo se va a generar esa corriente muy alta? Cuando nosotros, por ejemplo, conectamos fase con neutro. Cuando conectamos positivo con negativo de una batería. ¿Qué pasa cuando conectamos dos puntos de diferente polaridad? La corriente eléctrica se va al infinito y eso se denomina justamente cortocircuito. Cuando la corriente crece hasta el infinito, nosotros necesitamos cortar inmediatamente la energía, el suministro de energía, y eso lo hacemos a través de este elemento denominado fusible. ¿Qué es lo que hace el fusible? El fusible internamente tiene un filamento metálico. Ese filamento metálico está diseñado para soportar cierta corriente eléctrica. Existen fusibles de 1, de 2, de 10 amperios. Entonces ese cable, si es que es un fusible de 1, significa que ese fusible soporta 1 amperio. Si sobrepaso el amperio, se corta y se daña y tengo que reemplazar. Si en cambio pongo un fusible de 10, entonces soporta hasta 10 amperios. Si yo sobrepaso los 10 amperios, se corta y se saca. ¿Sí? Este elemento fusible entonces nosotros lo tenemos que diseñar o lo tenemos que seleccionar mejor. Tenemos que seleccionar de acuerdo a la corriente con la que está funcionando nuestro sistema. ¿Cómo sabemos la corriente con la que funciona nuestro sistema? Pues primero tendremos que identificar cuál es la carga que está conectada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es la carga? En todos los motores, en todas las lámparas, viene determinado la potencia de funcionamiento a carga normal de los elementos. Ahí a través de la fórmula de potencia y voltaje y corriente vamos a poder identificar cuál es la corriente a la que está trabajando todo nuestro sistema. Con esa información nosotros podemos seleccionar este tipo de fusible. Por lo general los elementos de protección hay que darles algo que se denomina factor de seguridad. Por lo general el factor de seguridad es de 20%. ¿Qué quiere decir un 20%? Que si mi sistema eléctrico, mi sistema de control que yo diseñé va a trabajar a 5 amperios, yo a los 5 amperios le multiplico por el 20% y digamos que sale, ¿cuánto? 5 por 6 amperios, ¿no? Tendré que buscar un fusible de 6 amperios. No puedo ponerle un fusible que trabaje justito en el límite de 5, sino que tengo que darle ese porcentaje de seguridad a mis elementos de protección para que trabaje de forma normal. ¿Por qué? Porque como todo el sistema trabaja en 5 y mi fusible va a estar en 6, solo si sobrepasa los 6, mi fusible se va a ir. ¿Sí? ¿Y no podría dañar los equipos? No, porque se supone que todos están diseñados para 5 amperios. Profe, o sea, del 5 le sube 1 amperio más. 20%. O sea, bueno, un amperio es el 20%. Sí. Por eso le sube a 6. Sí, y si es que no hay de 6, toca seguir el inmediato superior que haya cercano a ese de 6 amperios. Gracias. En los circuitos de control, miren, no podemos conectar eso, ¿no es cierto? Porque no tiene un pin para meter cable, no le podemos amarrar el cable. Entonces hay elementos que se denominan portafusibles. Entonces se levantan esas tapas y ahí se colocan los fusibles, se cierran las tapas y este elemento que está aquí ya tiene tornillos para poder conectar nuestros cables. Tenemos termomagnéticos monofásicos y termomagnéticos trifásicos. Los dos, miren, lo que hacen es proteger al conductor eléctrico, protegen al cable, ¿sí? Si es que un cable se chamusca, se daña todo el sistema, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos están pendientes de corrientes y temperaturas elevadas. ¿Cuándo nosotros tenemos elevación de temperatura en los cables? Cuando fue mal dimensionado el cable. Existe una tabla, ¿sí? Existe una tabla normalizada que nos da el calibre del conductor y cuánta corriente debe soportar ese conductor. ¿Sí? Entonces, digamos de 24 a WG, de 18 a WG, de 6 a WG, de un 0, de 2 ceros, de 3 ceros, cada uno de esos calibres de conductor soporta cierta cantidad de corriente. Entonces, digamos que nuestro sistema era de 5 amperios, pero alguien seleccionó un calibre muy delgadito como los del protoboard, ¿sí? 5 amperios por un cable como los de protoboard es imposible manejar.
ese cable se va a chamuscar y la protección plástica se va a quemar y se va a dañar porque la corriente que va a pasar por ese cable es demasiado elevada. Pero esa corriente y el porcentaje no depende de cada país. Lo que depende de cada país es la corriente que suministra el sistema eléctrico, que es 110 voltios, 60 Hz. Eso sí cambia determinando. Y porque dependiendo, país. o sea, a mí me ha tocado al momento de certificar algunos cables, sí me ha tocado de que dan un 20% o dan un 30% más de tolerancia. Sí, pero esa es la tolerancia, así como acá, o como las resistencias, es la tolerancia que se le da a los cables. Eso sí hay. Pero de ahí no te entendí entonces la pregunta. De que en algunos países, por ejemplo para Ámsterdam o Francia, dan una tolerancia mayor o menor. Pero de todas maneras, por eso viene este tema del factor de seguridad cuando diseñamos los circuitos. Si es que resulta que la corriente de tu sistema es de 5 amperios, igual te das del 20% y te va a salir 6 amperios. Tienes que buscar un calibre de conductor que soporte esos 6 amperios. ¿Sí? Entonces 6 amperios, no me acuerdo cuál, busquemos la tabla, ¿ya? Porque son puros números. ¿Tabla de qué? ¿Cómo? Se llama calibre de conductor. Calibre. Miren, ¿Calibre de qué? calibre del conductor por amperio. Entonces, yo tengo uno de 6 amperios, más chiquito entonces del cable. Miren, este de 14 AWG dice que soporta 15 amperios. Este de 1 AWG soporta 130 amperios, ¿sí? Dependiendo del enchaquetado, del plástico que les cubre, muchas veces soportan más o menos temperatura. Miren, este que se llama TW soporta 60 grados centígrados, pero este que se llama THHN soporta 90 grados centígrados. Ese sería el recubrimiento. El recubrimiento que tienen los Como que conductores. para cable exterior o interior que sean. Sí, pero justo el compañero dice, hay algunos que manejan un rango de tolerancia, sí manejan, pero por eso les decía, nosotros nunca trabajamos con el valor exacto que nos dio nuestro cálculo de nuestro circuito eléctrico. Nuestros circuitos eléctricos van a tener cierto voltaje, cierta potencia, cierta corriente. Si a mí la corriente de mi circuito me sale 5 amperios, yo no trabajo exactamente con 5 amperios. Siempre le doy un factor de seguridad. En este caso yo tengo que elegir todas mis protecciones, mis cables de 6 amperios, que soporten al menos 6 amperios. Entonces aquí también debe ser un calibre más grande de 16 o de 18 que soporte esos 6 amperios. Y otra cosa importante, dependiendo de la temperatura con la que estemos trabajando, también seleccionaremos el tipo de recubrimiento de nuestro cable. ¿Esa es la temperatura ambiente? Esa es la temperatura de trabajo. Esa es la temperatura con la que va a trabajar nuestro sistema también. Pero ¿y cómo sé que el amperaje me va a dar determinada temperatura? No, en ese caso depende de qué proceso sea el que vayas a manejar. Si es un proceso de iluminación y está aquí tranquilamente ese TW a 60 Hz, pero digamos que es un sistema para un calefactor, para un horno, para un sistema que necesita soportar altas temperaturas, ya te tocaría elegir un THHN o inclusive hay otros tipos de recubrimientos, como los de las planchas, por ejemplo. Las planchas siempre están en el tema de temperaturas altas y esos se van a venir inclusive con un recubrimiento que parece como un tejido, pues son para que soporten justamente esas temperaturas altas. ¿Ya? Entonces aquí veíamos que tenemos de dos tipos, monofásico y trifásico. El monofásico se va a graficar en el circuito de mando y el trifásico se va a graficar en el circuito de fuerza. ¿Sí? La simbología, miren, este elemento que está aquí tiene estos contactos que representan a este elemento que es para activar, y cuando se activa por acción de elevación de temperatura se baja, entonces esto se abre. O sea, estos miden la temperatura del cable, ¿no? Esos están pendientes de la temperatura del cable. Estos elementos que están aquí se denominan filamentos bimetálicos.
Entonces estos elementos son justamente filamentos que se van a conectar aquí con el cable. Entonces siempre estos están recibiendo la corriente y la temperatura con la que se está operando nuestro sistema. Si se empieza a calentar o si empieza a haber demasiada corriente, estos filamentos se abren y por acción de esa apertura, este sistema también se apertura. Una pregunta, y por ejemplo, ¿no interfiere la distancia del cable? Por ejemplo, cuando hay mucha distancia me ha pasado que con una soldadora se empieza a recalentar el cable, o sea, cuando hay demasiada distancia de cable. O sea, no hay un parámetro de decir, bueno, solo se puede ocupar ciertos metros y luego se ocupa, o sea, no tanto cable. La resistividad del cable depende sí de la distancia. Sí hay una fórmula que ahorita no me acuerdo, pero la resistividad del cable depende de la longitud y también del material con el que fue fabricado. Pero sí depende directamente. Sí, la distancia sí depende. ¿Y estos son como los breakers que están en los medidores de luz? Este termomagnético son los breakers de luz. Aunque tenemos, miren, hay una diferencia entre el termomagnético y el disyuntor. Este termomagnético viene con esa protección de temperatura, estos filamentos que están aquí que son para detección de temperatura. Los disyuntores son específicamente para proteger a las personas y estos son los que encontramos en la protección de la casa, porque lo que protegen es a la persona. Por eso a veces dicen se me quemaron los elementos porque están destinados a que las personas no tengan sobrecargas. ¿Sí? Si detecta fugas de corriente en algún dispositivo, eso empieza a saltar y empieza a saltar. Este es el que se conectan, estos no tienen ese elemento bimetálico, pero si ustedes observan, este sería un elemento más completo, porque aparte de que tiene el elemento que detecta también fugas de corriente, también tiene la parte de temperatura. ¿Sí? Este sería más completo que el otro. ¿Cuál? El termomagnético, porque el termomagnético detecta las dos cosas, temperaturas y corrientes. Su objetivo es proteger el conductor porque al detectar la elevación de la corriente en el conductor se desactiva. Este no detecta temperatura, este detecta solo la corriente. Ajá. Y este también tenemos dos, el disyuntor trifásico y el monofásico. El monofásico para el circuito de mando y el trifásico para el circuito de fuerza. Esto sí nos va a dejar ver las láminas. Estas láminas ya les subo a la plataforma. Y miren la diferencia entre estos dos. Tenemos relé térmico y el guardamotor. Entonces recordemos, el fusible era para los aparatos eléctricos, el termomagnético para el conductor, el disyuntor para las personas y tenemos el que protege también a los motores. Tenemos el relé y el guardamotor. Son muy similares, ¿sí? El relé térmico tiene sus filamentos bimetálicos, el guardamotor, aparte de tener esos elementos bimetálicos, tiene un elemento que se va a activar y no va a permitir que se active hasta que no hayan solucionado el problema. Las diferencias entre los dos. Miren, los dos protegen sí al motor y los dos protegen de temperaturas elevadas. Pero ¿qué pasa con estos dos elementos? El relé térmico contempla todas estas partes que están aquí, estos tres filamentos bimetálicos y estos dos contactos. ¿Qué pasa con los elementos bimetálicos? Estos elementos bimetálicos se conectan directo al motor y estos dos contactos en cambio se van a conectar en el circuito de control. Cuando el motor, digamos que yo compré un motor de los chiquitos de carro y con eso quiero mover 10 kilos, no va a avanzar, ¿no es cierto? No va a avanzar porque los 10 kilos es demasiado para esos motores chiquitos de carro. ¿Qué pasa cuando yo le excedo la carga para la cual fue diseñado el motor? El motor se va a empezar a calentar. Como se calienta el motor, estos tres cablecitos que están aquí están conectados directo al motor, se empiezan también a calentar y estos elementos bimetálicos se abren, ¿sí? Esa acción hace que estos contactos cambien de estado, conmuten. Este que estaba abierto pasa cerrado y este que estaba cerrado se abre, ¿ok? Entonces, si estos elementos conectamos en el circuito de control se desconecta. Pero, ¿qué pasa con la parte del motor? Una vez que ya se apagó el sistema, el motor se enfría y estos elementos todos regresan a su posición original. Si nadie se dio cuenta de ese problema, el operador llega, vuelve a prender la máquina, todo vuelve a funcionar, pero resulta que otra vez pasa de que el motor está con sobrecarga y esto otra vez va a saltar y se va a volver a apagar. Cuando tenemos el guardamotor,
No actuamos en el circuito de control, pero sí actuamos en el circuito de fuerza. El circuito de fuerza va a quedar desconectado. Entonces directamente alguien va a decir, pasó algo en el motor porque esto se activó. El circuito de control sigue funcionando. Hay ventajas y desventajas de los dos elementos. El circuito de control sigue conectado porque este no tiene contactos para el circuito de control, pero sí va a dejarle desconectado. El motor se va a enfriar, se va a apagar, todos estos elementos van a regresar a su posición original, pero esto va a quedar desconectado. ¿Y cuándo voy a poder conectar? Luego de que venga, verifique que todo está bien y otra vez yo manualmente le vuelva a la posición original, pero nuestro sistema de control va a seguir conectado. ¿Tienen ventajas y desventajas? Sí. La ventaja que tiene es que tiene ese interruptor para que no se conecte nuevamente el motor. Y en cambio la ventaja de este es que nos va a desconectar el circuito de control. Esas son las ventajas y desventajas, pero los dos funcionan para proteger el motor debido a altas temperaturas y corrientes elevadas también, ¿sí? El uno actúa sobre el circuito de control, el otro actúa solo en el circuito de fuerza. ¿Se podría poner los dos? Se pueden poner los dos, a veces sí colocan los dos, pero más que nada siempre colocan el relé. Ese es casi que más. Pero sí colocan también, realmente de los dos. Tenemos ahora, esos eran los elementos de protección. Tenemos ahora elementos de mando. Los elementos de mando, por ejemplo, son los pulsadores. Dependiendo de la nomenclatura y del simulador que utilicen, en el Cadesimu le van a encontrar así. ¿Cómo es Cadesimu? Cadesimu. De simulación. Con K de... No está. Con K de mamá. Sí. Cadesimu. ¿Ya? Miren la diferencia. Aquí nosotros tenemos este elemento que parece una E. Tenemos que aprender a diferenciarle muy bien. Muchas veces confunden ese símbolo con este símbolo de aquí. Y estos dos no son iguales. Este elemento que está aquí con ese símbolo corresponde a un elemento que se denomina on the light. De igual forma suelen confundirle con uno que es así. Los tres son diferentes. Este parece la apertura de un paréntesis, este es una D y este es una E, ¿sí? Los tres son un funcionamiento diferente. Este es un pulsador tipo hongo. Este es el contacto de un temporizador y este es el contacto de un pulsador. También hay otro que también suele haber confusión. Miren, todos ellos son diferentes. Este parece un rayo, este es el símbolo de un interruptor, este es el símbolo de un temporizador, este es el símbolo de un pulsador tipo hongo y este es el símbolo de un pulsador normal, como estos que están aquí. Esos son los que ustedes más han visto en las empresas. Y los tipo hongo también son esos que son para paro de emergencia. Esos son los tipo hongo. Los temporizadores ya vamos a ver, y estos interruptores que son como los que están aquí para prender y apagar las luces. ¿Ya? Estos pulsadores vienen simples, es decir, viene uno solo normalmente abierto, viene uno solo normalmente cerrado. Vienen dobles, un abierto y un cerrado. Vienen dobles, dos abiertos, vienen dobles, dos cerrados. Vienen triples, tres abiertos, tres cerrados. Entonces todo depende de cuántos contactos nosotros veamos aquí en la parte inferior. En el laboratorio ustedes van a ver algunos elementos que tienen esta doble conexión, o vienen algunos que tienen solo una conexión. Eso tienen que identificar. ¿Cuáles son las partes del pulsador? El pulsador tiene el operador, que es donde está el botón, ¿sí? El botón puede ser plástico o puede ser metálico. En el laboratorio tenemos de los dos. Identificarán el material de los pulsadores que les tocó en su respectivo tablero. Tienen
base plástica o base metálica, tienen bloques de contactos. Estos son los bloques de contactos y aquí es donde identificamos en este pequeño contacto que van a encontrar que son unas piezas así. Ahí les va a decir si son NO o NC. NO es normalmente open y NC es normalmente closed, ¿ok? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Algunos vienen con foco y otros vienen solo con este aparato de aquí. Tienen que identificar. A veces conectan un botón color rojo con un elemento que es normalmente abierto. Por lo general, los normalmente abiertos son de color verde y los normalmente cerrados son de color rojo. En el laboratorio algunos están cambiados, así que por eso les digo identificarán bien cuáles son abiertos, cuáles son cerrados, pero no lo van a hacer hoy con multímetros, lo van a hacer verificando las etiquetas, los datos de placa de cada uno de los elementos. Disculpe, el color del normalmente abierto. Verde. Del normalmente cerrado, rojo. A ver. Normalmente abierto. Verde. Normalmente cerrado, rojo. Nosotros solo nos vamos a manejar con pulsador. Vamos a manejar pulsadores, sensores e interruptores. En inglés está NO. En inglés está en los interruptores de los cuerpos le van a encontrar NO o NC. No se olviden, NO es de neopen y NC es de normalmente. Tenemos estos interruptores con llave, de estos no hay en el laboratorio, pero estos se utilizan para proteger los tableros eléctricos para que nadie haga travesuras. ¿Sí? Le dejan con llave y no se puede activar el interruptor sin la llave. Este selector de estados, de estos sí hay en el laboratorio, ¿sí? Nos permite elegir distintas acciones. Es un interruptor de varias posiciones, por decirlo así. El interruptor de emergencia, este que les decía, el tipo hongo, que son para paros de emergencia. Si algo pasa, si alguien se está atrapando en alguna máquina, se aplasta para que todo el sistema se pare automáticamente. Estos por lo general se conectan siempre al inicio de todo el sistema, seguidos de la fase, viene el pulsador y de ahí sí todo su circuito de control. Tenemos lámparas que se denominan pilotos luminosos. Miren la simbología, es un círculo con una X. Los colores, el rojo emergencia, el amarillo algo pasa, el azul que es una acción obligatoria y el verde es que todo funciona normal. Por lo general para todos los circuitos que nosotros vamos a armar, siempre conecten una lámpara para saber que todo está funcionando bien. Lámpara roja, que está apagado el sistema, lámpara verde, que todo está funcionando normal. Finales de carrera, aquí son estos elementos de mando que podemos utilizar para el diseño de los circuitos de control. Justo la compañera decía si vamos a utilizar solo pulsadores. Como sensores tenemos este final de carrera que nos va a permitir saber que un objeto se abrió. Por ejemplo, la puerta, yo puedo poner en el filo de la puerta, en el marco, un final de carrera y en la pared otro final de carrera. Cuando el final de carrera que está en el marco está presionado, indica que la puerta está cerrada. Y si en cambio está activado el final de carrera de la pared, significa que la puerta está abierta. Pero miren, seguimos trabajando en dos estados. El final de carrera activado o desactivado, el otro final de carrera activado o desactivado. Si está activado el de la puerta, significa que está cerrado. Si está activado el de la pared, significa que está abierta la puerta. Aquí ya tenemos que empezar nosotros a tener una imaginación bien grande. El presostato, ¿sí? A pesar de que nosotros no trabajamos con la señal analógica de presión, porque la presión puede ser variable, nosotros sí tenemos elementos que nos permiten trabajar en esos dos estados que habíamos dicho. Seteamos un valor de presión, si la presión cae, se prende el compresor. Si la presión aumenta, el compresor regresa a su estado normal, es lo que utilizan en los compresores, ¿no es cierto? Setean un valor de presión que necesitan y eso está prende, apaga mientras esté con la presión que yo deseo.
El termostato igual, ¿verdad? Seteamos un valor, o se prende la niquelina o se apaga la niquelina dependiendo que estemos en el valor que necesitamos. Detectores de nivel de líquidos, esto también. Asimismo, como hay sensores de nivel que nos permiten decir está a 1 metro lleno, está a 2 metros lleno, está... Asimismo tenemos detectores de nivel que tienen 2 estados. El ejemplo más claro es el de la bomba de agua del baño. Si es que está vacío el tanque, deja pasar el agua hasta que se llene. Se llenó el tanque, se apaga. Solo es prende, apaga. Lleno o no lleno. Mando agua o no mando agua. ¿Está vacío o está lleno? Solo son esos, no se queda en medio tanque. Detectores fotoeléctricos, estos también son de 2 estados, detectó o no detectó. Entonces, en este caso, estos permiten detectar la presencia o el movimiento de las personas, de los objetos o de las cosas. En este caso hay de barrera, reflectivo y reflectivo difuso. El de barrera tiene 2 elementos, un emisor y un receptor, que se están emitiendo una luz entre los dos. Si es que el objeto pasa, por ejemplo, una caja, y corte las de luz, significa que hay objeto y dice 1 lógico. Si se va a la caja y otra vez regresa a la posición original, no hay objeto, 0 lógico. Solo en esos 2 estados trabaja, o detecté o no detecté, ¿sí? Y hay varios tipos, este que tiene 2, este que tiene 1 solo y dentro del mismo tiene emisor y receptor, manda la señal, choca y se regresa, pero necesita este elemento reflector. Y este que no necesita ningún elemento reflector, sino que choca contra el objeto y se regresa. Si no tiene contra qué chocar, no detectó nada simplemente. ¿Y el 1 y el 0 lógico? ¿El 1 es abierto o cerrado? El 1 lógico es conducción de energía eléctrica, significaría cerrado. Y el 0 lógico es no conducción de energía eléctrica, abierto. Y aquí tenemos nuestros, aquí me faltó, hay elementos que se denominan sensor capacitivo y sensor inductivo. El sensor capacitivo permite detectar cualquier tipo de objeto, el sensor inductivo detecta solo metales. Sí, esos también son, se utilizan, parecen como un cilindro. Y en la parte de aquí tiene el detector. Suelen venir aquí con un tornillito para el nivel de detección. Si es que mi objeto está a 50 centímetros, yo calibro con el objeto donde tiene que detectar, pero igual solo tiene 2 estados, o detecto o no detecto. Detecte metal, no detecte metal, detecte persona o no detecte persona. Los relés de mando, aquí tenemos un primer elemento de control, ¿sí? Un actuador. Este actuador, miren la simbología y al elemento. Estos relés ustedes iban a encontrar en el laboratorio. Estos relés tienen una bobina, contacto abierto, contacto cerrado y un común. Contacto abierto, contacto cerrado y un común. ¿Ya? Los relés electromagnéticos, ¿sí?, forman parte de los elementos de control. ¿Por qué? Porque con estos relés yo puedo activar unos pequeños focos o un motor de los pequeñitos de corriente continua. ¿Cómo se activan estos contactos? Estos contactos se activan por acción de la bobina, ¿sí? Si yo activo la bobina, los contactos que eran cerrados se abren y los contactos que eran abiertos se cierran. Todos se activan al mismo tiempo. Activo la bobina, los contactos cambian de estado, sea abierto a cerrado o de cerrado a abierto. Este relé electromagnético no sirve para conectar motores grandes, por ejemplo, los motores industriales, motores de corriente alterna, no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen contactos de fuerza, solo tienen contactos auxiliares y por lo general se utilizan justamente como mandos auxiliares, ¿sí? Como les decía, tienen un elemento, y aquí es una conexión un poquito diferente a lo que vimos hace rato, que era entrada, salida, ¿sí?
Aquí en cambio tenemos un común y este punto común es tanto para el normalmente abierto como para el normalmente cerrado. Así que si yo quiero formar un contacto abierto es común y el abierto acá, común y el cerrado acá. ¿Sí? Eso vamos a tener que identificar muy bien ahí en estos elementos. Aquí en estos relés suele haber unos círculos en el cuerpo del relé. Y por ejemplo, digamos que este es 7 y este es 11. Entonces aquí hay un gráfico que está así. ¿Sí? ¿Qué significa? Que entre el 7 y el 11 está la bobina. Suele estar así. Digamos que este es 5 y este es 3. ¿Ya? Y este es 6. ¿Ok? Al 3 estaría el cerrado, en el 6 estaría el común y en el 5 estaría el normalmente abierto. ¿Sí? Eso hay que identificar aquí, en el gráfico del cuerpo de este aparato. Ahí mismo suelen estar así graficados. De ahí se puede ver cuál es el común, cuál es el abierto y cuál es el cerrado. O sea, solamente hay una salida en el 6. En el 6 solo hay una salida. Porque, claro, eran los impares, eran el ingreso. En los relés no Ah. vienen así. En los relés no vienen. En los relés, al menos en estos que son como especiales, vienen una numeración solo para que tú identifiques estas patitas que están aquí, a qué pin corresponden. Pero esto tiene un cuerpo más grande. Y este cuerpo más grande tiene aquí tornillos. Y esos tornillos sí tienen el 11, 12, 31, 32, 22, 21, 2, 21, 3 y 4. ¿Ya? Pero estos numeritos que están aquí no corresponden a la nomenclatura que vimos hace rato. Estos numeritos te permiten identificar cuál de estos va a ir conectado a tu cuerpo y lo cuerpo a cuál corresponde las salidas. ¿Sí? Este toca leerle bien el cuerpo del relé. No nos preocupamos. No. Ya viene ahí afuera también la información. Tenemos temporizadores. Estos vamos a revisarles muy detenidamente en todo un capítulo. Estos temporizadores nos van a permitir automatizar muchos procesos. Este es el que nos va a permitir que el motor 2 se prenda luego de 20 minutos de que se prendió el motor 1, pero solito, se va a prender solo. Entonces, tenemos de dos tipos. Tenemos uno que se llama con retardo a la conexión y otro que se llama con retardo a la desconexión. En el laboratorio la mayoría que tenemos son del tipo con retardo a la conexión. Van a identificar la simbología, van a identificar cómo están conectados en el tablero, todo lo que les puse en la guía ya, cuáles son abiertos, cuáles son cerrados, la simbología, miren muy bien lo que les decía, este es del símbolo que tiene así, como la apertura de un paréntesis. La bobina tiene una X en la mitad del cuerpo, de los tipos que son con retardo a la conexión. Los que son con retardo a la desconexión tienen la mitad del cuerpo en color negro y los contactos vienen con este símbolo. ¿Okay? Tenemos este interruptor que son un tipo de temporizador programable. Muchas veces estos temporizadores vienen con el on the light, con el off the light, con mixtos, con cíclicos dentro de este mismo cuerpo. Específicamente este es uno que se denomina interruptor horario. Ustedes de ahí programan, dicen el lunes y el martes se tiene que activar a las 3 de la tarde. El miércoles y el jueves se tiene que activar a la medianoche y el viernes se tiene que activar a las 6 de la tarde. Nosotros en este le ingresamos, seteamos los valores y se va a activar de acuerdo a la programación horaria que yo le dé. Solo este es prende, apaga. Prende, se activan sus contactos, se apagan sus contactos. Y este que es nuestro elemento más importante, que se denomina el contactor.
el contactor es clasificado como un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Como ese que está ahí de la luz, ¿no? Que yo subo y le bajo, se prende y se apaga. Queda activado y queda desactivado. Pero este se denomina interruptor automático de potencia, ¿sí? Este nos permite que pase o que no pase la corriente hacia un motor, ¿sí? Por eso es denominado interruptor automático de potencia. Tiene varios elementos, tiene contactos principales, contactos auxiliares y tiene a la bobina, y aparte tiene full elementos más internos, cámara de extinción de arco, núcleo, armadura y muchos elementos más. Pero en cuanto a la simbología se manejan tres: bobina, contactos principales y contactos auxiliares. Tenemos el transformador, que este no lo vamos a ocupar. Tenemos tipos de motores. Tenemos motor trifásico, ¿sí? Y no he puesto aquí los cilindros. Me faltan los cilindros, ¿ya? ¿Cómo les vamos a denominar a todos estos aparatos que hemos visto? Cada uno de ellos tiene una nomenclatura. En el K-decimo aparece como K1, K2, K3, pero muchas veces los aparatos necesitan al menos dos letras. El primero que nos indique la acción principal y el segundo que nos indique la acción secundaria. Y un tercero que nos indique el número de elemento dentro del diagrama. ¿Por qué no vamos a tener solo un contactor? Podemos tener 20, entonces sería el K1, el contactor 1, K2, el contactor 2, K3 y así Kn, el contactor N. Pero, ¿qué significa la segunda letra? La segunda letra nos va a indicar si es un principal o si es auxiliar, si es uno de tiempo o si es uno del otro nomás. Vamos a ver. La letra principal. Esta letra principal es una de las más importantes. Habíamos visto que aparece la letra K. ¿Qué significa la letra K en la simbología, en la designación de los aparatos contactores? Significan relés o contactores, ¿sí? Así que tanto a los relés y a los contactores les vamos a identificar con la letra K. Pero ¿cómo identificamos de un contactor y un relé? Porque el contactor siempre es un contactor principal, pero el relé suele ser secundario. Ahí viene la segunda letra. Entonces, si es KA, KA1, significa que es un contactor auxiliar 1. Pero si es un KM2, significa que es un contactor principal 2. ¿Sí? Si es un KT1, por ejemplo, el KT implica relé, ya no se le denomina contactor, se denomina relé, pero relé de tiempo. ¿Cuáles son estos relés de tiempo? Los temporizadores on delay o off delay, o temporizadores con retardo a la conexión o desconexión. A esos los vamos a identificar con KT. Los KA serán relés simples y silvestres, los KM serán los contactores, ¿sí? Y ahí existen muchas más letras, vean que son todas las letras del alfabeto. La primera, no se olviden, que corresponde a la acción principal. Si queremos llamar a un pulsador, ¿con qué letra le voy a llamar al pulsador? El pulsador o interruptor también se puede identificar con la S, S1, S2, S3, para los pulsadores, para los interruptores. Si hablamos de una lámpara de señalización, esos van con la letra H, dice equipos de señalización, ¿sí? Y así cada uno de estos elementos. El marcado, como habíamos dicho, tiene cierta nomenclatura el marcado, si son principales o si son auxiliares. Si son principales van con los números impares de arriba, con los números pares de abajo. En el K-decimo nosotros nos salen los números así, de forma vertical, pero algunos planos eléctricos, dependiendo de la normativa con la que estén trabajando, les suelen escribir así de forma horizontal, ¿sí? Tenemos aquí, si es que los contactos principales del contactor son tripolares o tetrapolares, miren cómo tenemos que determinar. Los números impares de ley arriba y los números impares van abajo. Tenemos los contactos auxiliares.
Entonces, contactos auxiliares tenemos los que son normalmente abiertos, normalmente cerrados, temporizados, ¿cómo se llaman?, de térmicos. Cada uno de ellos tiene una nomenclatura. De ley son 2 cifras, pero tenemos que fijarnos en el segundo dígito, porque el segundo dígito nos indica si es abierto, si es cerrado, si es temporizado o si es de relé térmico. Entonces, miren, aquí tenemos un resumen del marcado. Si es cerrado, 1, 2. Si es abierto, 3, 4. Si es temporizado, si es un temporizado cerrado, 5, 6. Si es un temporizado abierto, 7, 8. Si es un auxiliar con relé térmico, si es cerrado, 95, 96. Si es abierto, 97, 98. Esto tienen que verificar en los elementos del laboratorio. Aquí tenemos ejemplos de los contactos auxiliares y de los relés térmicos. Aquí tenemos ejemplos de los temporizados. Miren, y solo le ponen puntito y el número, porque si es que tenemos un par sería 15, 16. Si tenemos 2 pares, 15, 16, 25, 26, 35, 36, y así si es que hay más números. Por eso le dejan un puntito y el número. ¿Ya? ¿Qué es eso? Vamos a ver, esto era un elemento de protección. Entonces, en la tabla de designación en aparatos principales, los elementos de protección están identificados con la letra F. Dice dispositivos de protección, tales como fusibles, relés de protección, disparadores, descargadores de sobretensión. Entonces, este elemento que está aquí, como es un elemento de protección, no digo que identifique el disyuntor, termomagnético, fusible, no. Eso es un elemento de protección. Y se identifica con la letra F, porque es elemento de protección. Este de aquí tiene contactos principales, contactos auxiliares y bobina, y corresponde a una K, porque era relés o contactores, ¿no es cierto? Entonces sería el KM. Este de aquí, protección. ¿Con qué elemento identificábamos el de protección? Con la F. Este es un elemento de mando, selector o pulsador, la S. Este es un elemento de señalización, con H. Y aquí tenemos, miren, circuito de control, un ejemplo de lo que va en el circuito de control y un ejemplo de cómo va un circuito de fuerza. Los elementos de control, por lo general, miren, todos los contactos del elemento de control tienen 2 dígitos porque son elementos auxiliares, todos ellos los que están ahí. Y los elementos del circuito de fuerza, miren que tienen un dígito, ¿sí? En el circuito de control tenemos que aprender a ser bien organizados. Los elementos tales como con bobina, lámpara, ¿sí? Yo les voy a poner las listas de Yo llegué antes de la... ya se cerró. Ese cerró, dice. Vamos a decirle que les ponga lista. Sí, ahorita voy a tomar. Justo. Calzapasto, Casagario, Castillo, Presente. Guerrero, Presente. Martínez, Presente. Mendoza, Presente. Mosquera, Presente. Iguabé, Pinta, Presente. Flor, Presente. Ríos, Vilades. ¿Ya? En el SG ahora permite tomar lista hora por hora. Aló. ¿Ya? Entonces, en el circuito de control, el atrás, o llegué temprano. Ya llegué Era temprano. solamente 8 minutos, pero la verdad. Tengo el tiempo medidito, ¿ya? Aquí tenemos el circuito de control. Tenemos que aprender a ser organizados porque cuando ustedes pasan en la etapa de programación, en la programación, el sistema mismo, el programa que ustedes van a utilizar siempre les dice que aquí al final van las salidas.
¿Ok? Así que obligatoriamente tenemos que también ya irnos centrando en eso. El último elemento que vamos a conectar es bobinas, lámparas, ¿qué más? Nada más, el motor, que eso va en el circuito de fuerza. Bobinas o lámparas siempre es el último elemento a conectar, ¿sí? Las salidas, y aquí voy a poner con rojo que no tengo. Las salidas siempre se conectan en paralelo, nunca en serie. Se recomienda, pero no es una regla, que por cada una de sus ramales solo haya una salida. Que cada ramal representa una salida, pero ¿qué tal que a esa salida ustedes quieren agregar un foquito para que les diga si ya se prendió el contactor K1? Entonces al foquito no le conectan ahí, nunca jamás. Al foquito le conectan en paralelo. ¿Así? ¿Ok? Por eso es que les digo, las salidas siempre en paralelo, nunca en serie. Es decir, no pueden conectar dos bobinas en serie, no pueden conectar dos lámparas en serie. Tienen que conectarle lámparas en paralelo, bobina con lámpara en paralelo, o dos bobinas en paralelo, pero nunca en serie. Todos los elementos que van antes de esas salidas son elementos de maniobra, ¿sí? Estas son salidas, son elementos de maniobra que van conectadas a la entrada. ¿Qué podemos encontrar en la entrada? En la entrada vamos a poder conectar pulsadores, todos los tipos de sensores que vimos, inductivos, fotoeléctricos, capacitivos, presostatos, termostatos, de nivel. Todos ellos podemos conectar como entradas en el circuito de mando, ¿sí? En el circuito de mando podemos conectar contactos. No es lo mismo contactos que contactor. Hay que diferenciar. El contactor es del aparato completo. El contacto ya vimos que pueden ser abiertos o cerrados. Y solo es el paso o el no paso de la corriente eléctrica. Contactos, pero contactos auxiliares. De cualquier tipo. Contactos auxiliares del contactor, contactos auxiliares del relé, contactos auxiliares de temporizadores, contactos auxiliares de todos los tipos se pueden conectar aquí en el circuito de mando o control, ¿sí? Selectores, interruptores, todo esto se puede conectar en el circuito de mando. Aquí sí podemos conectar en serie o en paralelo, ¿sí? Todos estos elementos se pueden conectar en serie o en paralelo, no importa, pero siempre cuando ya terminé de conectarles a ellos, lo último que conecto es el elemento de salida, y si hay varias salidas pueden conectarse solo en paralelo, nunca en serie. O sea, estos podemos conectar como grab. Sí, aquí puedo poner otro, aquí puedo poner otro, aquí puedo poner otro, lo que sea. No, este es serie. Este con este es serie. Esto con este sería paralelo, ¿sí? Definición de serie y paralelo. Sea cual sea el aparato, siempre todos los aparatos tienen dos brazos, ¿sí? Para que sea una conexión paralelo, los brazos de arriba se conectan, a los brazos de abajo se conectan. Y cuando es una conexión serie, nuevamente, todos los aparatos tienen dos brazos. Solo están conectados por un brazo y no hay nada que les interrumpa. Si de aquí sale otro aparato, estos dos ya no están en serie, ¿sí? Ya es una conexión mixta. Conexión mixta, hay serie y hay paralelo. ¿Ok? Entonces, en las entradas de los contactos, de las entradas de mi diagrama de control o mando, yo puedo conectar en conexión mixta, serie, paralelo, mixto, todo puedo conectar.
Ventajas y desventajas ¿De qué? de las conexiones en serie paralela. Lo que vimos un poquito en electricidad, si es conexión serie, misma corriente, diferente voltaje. Cuando están en paralelo, mismo voltaje, la corriente se divide, y en conexión mixta, todo se divide, voltajes, corrientes. Eso nomás. El diagrama de fuerza, solo contactos principales, ahí va el motor. Aquí en el circuito de fuerza van las protecciones del circuito de fuerza, si es que las hay. Van los motores y van los contactos principales. ¿Sí? Principales. Y contactos principales casi solo tiene el contactor. Este es un ejemplito de una conexión física. Y hasta ahí vamos en la primera parte de esta clase. Y este solo es simbología. ¿No? Vamos a ir, como les había indicado, al laboratorio. La práctica está subida en la plataforma.